Buenos días, soy Inmaculada Guerrero. Vengo a hacer una presentación a este primer macrocongreso internacional de Ciencias y Humanidades Horizonte 2030 dentro del Simposio 6 en la línea Simposio de Investigación en Humanidades y Arte Digital. Pues formo parte de CREARI, que es un grupo de investigación de la Universidad de Valencia en pedagogías culturales y el trabajo que vengo a presentar es diseño de entrevistas sobre el afrontamiento, motivación y asertividad en la danza durante la pandemia COVID-19. Agradezco a la organización el haberme concedido la participación en este congreso y espero que les guste mi trabajo y seguir participando en futuras convocatorias. Bien, pues a través de este trabajo vamos a realizar un recorrido mediante la investigación cualitativa basada en la entrevista. Para ello, previamente, partiremos de un análisis enmarcado en la teoría fundamentada. Se plantea el interaccionismo simbólico como el punto de partida de la utilización del significado de los datos que se produce a través de un proceso de interpretación propia, lo cual implica autointeracción y manipulación de significados. En este sentido, las diferentes maneras en que se podría revestir de significado a los objetos en la fase de recogida de los datos empíricos cualitativos, los acontecimientos, las experiencias, etc., formarán el punto de partida central de la investigación que vamos a realizar. Y para hacer una breve introducción acerca de lo que vengo a presentar aquí a este congreso, pues sería partiendo de el estudio de investigación que estoy desarrollando, que sería mi tesis doctoral. Este estudio pues se enuncia de la siguiente manera: estrategias de afrontamiento, motivación y asertividad en la danza durante la COVID-19, y está compuesto de dos partes. Sería un trabajo mixto. Por un lado, el estudio cuantitativo, que estaría compuesto por la escala de afrontamiento, motivación y asertividad de la danza durante la COVID-19. Y por otro lado sería el estudio cualitativo. El estudio cualitativo, digamos que es lo que vamos a ver en esta presentación. Bien, pues para realizar una breve presentación sobre el tema, diremos que a lo largo de la historia la danza, al igual que otras artes o ciencias del movimiento y de la actividad física, ha atravesado por situaciones de pandemia. Indudablemente, esto ha ocasionado un cambio significativo en la manera en que los profesionales que a ello se dedican han desarrollado su labor profesional. Hemos experimentado cómo estos acontecimientos dieron paso al desarrollo de nuevas formas de expresión y metodologías que permitieron de nuevo su integración en una nueva sociedad y en una nueva forma de ver la cultura. Las circunstancias y condiciones a las que se ha debido de adaptar el sector profesional de la danza a lo largo de la historia ha constituido una gran transformación y considerable, así como digna para analizar, al igual que ha sucedido en otras ciencias. Por otro lado, una epidemia de grandes dimensiones supone una alteración psicosocial capaz de escapar a la capacidad de control de la población afectada. Las tensiones acumuladas en esta situación pueden degenerar frecuentemente en el incremento de trastornos psíquicos según la magnitud y la vulnerabilidad sufrida. Aunque estas reacciones son normales ante una situación conflictiva e incierta, también, y por supuesto, en profesiones que requieren de un alto nivel de dureza y de dedicación y de tensión, como son esta disciplina, la danza en concreto, pues existe aún más riesgo, ¿no?
este riesgo podría aumentar y por consiguiente pues, el tipo de manifestaciones psicológicas sociales reactivas frente a acontecimientos de esta índole. La investigación en el ámbito de las ciencias de la salud y sobre todo en los últimos años se ha puesto de manifiesto que ciertas emociones, así como estilos de afrontamiento y estilos de conducta determinados, están originados por estímulos aversivos que perturban gravemente la homeostasis de nuestro cuerpo. Por estas razones y otras que se escapan al espacio de este planteamiento inicial, se considera de suma importancia definir como el objetivo general de este trabajo la identificación de datos que confirmen ese tipo de afirmaciones. Bueno, pues centrándonos ya en la parte que nos ocupa, que es la parte cualitativa del estudio, que es lo que se viene a presentar aquí en este congreso, es el diseño de entrevistas sobre el afrontamiento, motivación y asertividad en la danza durante la pandemia COVID-19. Partimos, como hemos visto en la diapositiva anterior, del objetivo general del trabajo, que va a ser pues, identificar datos confirmatorios acerca de las diferentes estrategias, estilos de afrontamiento, motivación y la capacidad de adaptación social o asertividad que los profesionales de la danza han experimentado en el transcurso de la COVID-19. Con respecto a todo ello a su nivel de dependencia del entrenamiento, de la actividad física o la práctica de la disciplina, y también, por otro lado, de sus inquietudes artísticas. Por otro lado, se propone una metodología en parte, como venimos diciendo, y la parte que nos ocupa, cualitativa, nos permitirá la metodología que se va a utilizar para el diseño de la entrevista, pues nos permitirá comprobar si los datos obtenidos mediante la realización de estas apoyarían los diversos marcos conceptuales que se presentan como eje transversal del trabajo de investigación en general. Principalmente pues, se proponen un tipo de entrevistas más bien focalizadas, todo ello pues, para abordar problemas que son poco conocidos socialmente sobre este tipo de colectivo, como son los profesionales y bueno, pues, aspirantes o personas que están en formación ya en grados superiores de danza, y se propone pues, por consiguiente una muestra constituida por participantes que forman parte de este ámbito académico o artístico, sobre todo pues, de un nivel considerable. El criterio de selección, por lo tanto, para realizar las entrevistas estará determinado pues, por el nivel de exigencia y excelencia de los participantes, a fin de establecer pues, unos datos cualitativos igualmente confirmatorios, si cabe pues, más confirmatorios que nos proporcionen, digamos, unos datos de carácter más clarificador y también, por otro lado, más enriquecedores. Haciendo un breve recorrido por la conceptualización del trabajo, que como hemos dicho anteriormente, pues constituye el eje transversal de toda la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa.
En esta diapositiva podemos observar diferentes conceptos y teorías, etcétera, que se han ido registrando mediante la revisión que se ha realizado previamente de la literatura consultada para como hemos dicho, pues ir desarrollando los diferentes ejes sobre los que se va a ir asentando el desarrollo del mismo y básicamente pues como podemos apreciar, pues tenemos el concepto de Westegen, que es un concepto ya pues siglo pasado, pero que se ha seguido revisando y se ha seguido tratando en diferentes estudios, sobre todo estudios de filología, filosofía y de ciencias sociales. Entre ellos pues tenemos a Max Weber y George Simmel, que son pues dos autores que parten pues de este término alemán en algunos de sus estudios para analizar digamos lo que es la comprensión empática o participativa acerca del mundo social desde una perspectiva del análisis o de la digamos la recopilación de los datos desde una perspectiva en primera persona. Básicamente se refiere a esa comprensión empática desde el punto de vista del investigador con relación a los datos de las personas o los comportamientos de las personas que están participando en un estudio determinado. Por otro lado, pues tenemos por ejemplo, pues todo lo que es la recogida de bueno, lo que es la muestra, los principios éticos, pues cómo se establece en cualquier estudio, pues se pretende sobre todo generar un conocimiento que sea veraz, que sea público finalmente, informar también por supuesto de cualquier posible conflicto de intereses, pues establecer un rigor propio de este tipo de estudios, de estas características y teniendo en cuenta pues también de tratamiento de los datos que se obtengan de una manera fehaciente y respetando los diferentes estándares de ética, de respeto y de calidad. Por otro lado, pues por supuesto previamente estableciendo el consentimiento informado de cara a los sujetos participantes y bueno, pues por supuesto adaptándose a las circunstancias y al tema tratado, tratando por otro lado de ser lo más objetivos posible, lo más objetiva posible como entrevistadora y como investigadora, además teniendo en cuenta la cercanía que se puede tener con las personas entrevistadas, tanto profesionalmente como personalmente. Por otro lado, pues tenemos lo que es la teoría la teoría, o sea, la teoría sustantiva que se refiere a cierto carácter provisional o transitorio que tiene todo lo que es la representación conceptual de los datos, ya que se sustentaría en lo que es la teoría formal, o la gran teoría, ya conocida como la gran teoría, la cual se constituye o se elabora a partir de diferentes teorías sustantivas, y esto significa, o en base a esto, digamos pues que lo que queremos decir es que la recogida de los datos y el análisis de los mismos se realizará de manera que permita comprobar
cuáles de las hipótesis emergentes o que pueden emerger de ese resultado final confluyen con las que se plantean previamente en el estudio y cómo se relacionan con los distintos conceptos que se trabajan en la revisión previa de la literatura. También se trabajará, bueno, de alguna manera sería establecer una discusión, ¿no? Se tratará pues de realizar también una comparación constante y continua para clarificar o para verificar todo el aporte de datos que se vayan desarrollando a lo largo del proceso. Por otro lado, pues tenemos la metodología que se basa en el interaccionismo simbólico y principalmente en esto pues lo que podemos destacar es que se diferencia de otras metodologías en que se respalda en el desarrollo de una teoría sustentada en los datos procedentes del trabajo de campo. Por otro lado, pues diremos que acerca del discurso del sujeto participante, pues que será complicado el hecho de la adquisición de consignas debido a que el instrumento de realización de la entrevista será en formato digital, algo que de alguna manera pues dificultará las posibilidades de intervención por parte de la investigadora. Por otro lado, pues tenemos según el planteamiento de diversos autores, pues las intervenciones, consignas o instrucciones, pues que serían determinantes para el sentido que se le va a atribuir al discurso y que según los registros discursivos que se vayan buscando y todo esto siguiendo a Blanches, que es uno de los grandes referentes en la técnica de recogida de datos de la entrevista, pues se diferencian entre dos elementos que son el nivel referencial y el nivel modal. El nivel referencial se refiere a una representación de la referencia y el nivel modal se refiere a una representación psíquica que realiza quien está en ese momento hablando. De esta manera, pues que podríamos decir que debido a que las entrevistas serán realizadas sin contacto personal, mediante formato digital, pues la división que deriva de la existencia de estos dos elementos, la cual contempla dos tipos de discursos. Por un lado, el registro referencial o identificación y definición del objeto de la entrevista y por otro el registro modal o actitud del hablante respecto a la referencia, no serán tenidas en cuenta, pues lógicamente de una manera homogénea en este trabajo. La entrevista en este caso es conducente a los intereses que se pretenden en el primer planteamiento del estudio, tanto a nivel de verificación de hipótesis como en el alcance de los objetivos y utilidades que derivan de su utilización, de tal manera que se procede pues delimitando el paradigma de esta y acotándolo a un encuadre sobre todo psicológico. Por otro lado, pues en cuanto al diseño de la entrevista, atendiendo al acotamiento del campo al que nos venimos refiriendo, pues se partirá pues, de un encuadre muy concreto que nos permita posteriormente establecer un paralelismo entre las diferentes dimensiones que se plantean en las escalas que se utilizan, pues en el tratamiento cuantitativo y en la escala para la obtención de los datos estadísticos y también pues de las hipótesis planteadas en general en el estudio. Por todo ello pues nos permitirá trabajar, todo ello nos permitirá trabajar sobre diferentes ejes en los que se desarrollarán las respuestas de los participantes y posteriormente encontrar lazos de unión entre los resultados obtenidos en esta parte cualitativa que nos permitan pues de alguna manera dotar de consistencia y reforzar la validez de los datos estadísticos que se obtengan en el estudio cuantitativo.
Los ejes se presentan al final y podremos ver bien diferenciados las diferentes preguntas del diseño de la entrevista final, cómo se va desarrollando, enmarcando las preguntas en varios ejes que van dividiendo, digamos, las diferentes dimensiones que también pues se trabajan en las escalas que van formando parte de la de la encuesta definitiva del estudio cuantitativo. Por otro lado, pues tenemos lo que es la selección de los sujetos participantes, pues sobre todo, como hemos dicho anteriormente, pues se seleccionarán de acuerdo a la excelencia y la calidad de su perfil profesional. Y por otro lado, pues se puede destacar el concepto de transferencia, que se refiere al conocimiento de las dimensiones inconscientes de la conducta, siendo en este sentido el registro modal o la actitud del hablante respecto a la referencia el punto de partida para la sistematización del estudio de campo, que como se ha comentado, pues se centra básicamente en la persona entrevistada. Y los objetivos específicos, como podemos observar, son, por un lado, formulación y secuenciación de las preguntas de acuerdo con los conceptos y terminología que se utiliza, la conceptualización de las preguntas de manera que faciliten a los participantes familiarizarse con la temática, y por último, acotamiento y concreción en cuanto a los aspectos a tratar de acuerdo con las variables que se van a analizar en el estudio. Bueno, pues ya después de haber enunciado los diferentes objetivos específicos de lo que es la parte cualitativa del trabajo en general, vamos a adentrarnos en lo que serían lo que es la metodología, los diferentes puntos importantes que se tendrían en cuenta una vez ya realizado lo que es el trabajo de campo, o sea, lo que es el procedimiento de la entrevista. Pero bueno, por motivos de tiempo y por motivos de que no es, digamos, la finalidad de esta presentación, no nos vamos a detener tampoco en cada uno de los aspectos que se han contemplado. Bueno, básicamente decir que se parten pues, de unos objetivos en cuanto a la planificación para el desarrollo de las entrevistas. Por otro lado, pues ya nos adentramos a lo que es el método, que sería la realización de las entrevistas y las circunstancias de su desarrollo. Y ahí pues sí que veríamos algunos conceptos y algunas formas de procedimientos en relación a las circunstancias y a las actitudes para el desarrollo de la entrevista. Y luego ya pasamos a lo que es la transcripción en el método utilizado, y aquí pues decir que diferenciaríamos entre lo que son las notas metodológicas y las notas descriptivas. La codificación se realizaría pues mediante unidades de registro, y luego pues la triangulación de la información, que consistiría pues en los pasos que están establecidos para ello en cualquier estudio con cierto rigor científico, que sería pues lo que es la codificación abierta, luego ya pues sería la codificación axial, y luego ya sería lo que es la codificación selectiva. La categorización, por último, pues tendríamos que categorizar y subdividir, hacer las divisiones correspondientes y establecer las diferentes categorías y las subcategorías que
digamos como resultantes del trabajo. Y ya partiendo de ahí, pues pasaríamos a lo que es el análisis de los resultados, que por supuesto pues ya tampoco es competencia digamos, de esta parte de la exposición, con lo cual, bueno, quedaría como un punto dentro de lo que es el siguiente paso a desarrollar, ¿no? Que sería todo el aspecto de análisis e interpretación de los datos obtenidos en todo este trabajo en todo este trabajo, el procedimiento del método. Bueno, y ya pues para ir finalizando, observamos los principales ejes de la entrevista, resultantes, esto sería lo previo al diseño definitivo de la entrevista que veremos después. Y lo que así que nos interesa observar y lo que nos interesa realmente de aquí sería la relación que se establece entre cada uno de estos ejes y las diferentes escalas que se utilizan para, digamos, para lo que es el diseño, por otro lado, de la parte cuantitativa del estudio en general, lo que es el estudio cuantitativo que corresponde a la utilización de una serie de escalas validadas que configurarán de manera definitiva el modelo de encuesta o de escala que será la que nos proporcionará en última instancia pues lo que son los datos estadísticos y la posibilidad de analizar también por otro lado este tipo de información cuantitativa, ¿no? Entonces aquí lo que sí que pues, podemos observar es cómo cada uno de los ejes principales de la entrevista que se plantea en el estudio coincide con cada una de las escalas que se han utilizado, que se utilizarán para, lo que es el modelo de escala definitiva del estudio. Finalmente, aquí podemos observar el diseño de la entrevista definitiva, diseño que finalmente pues constituye o constituirá un modelo de entrevista para el análisis de esta temática y que está basado principalmente en los diferentes ejes que se plantean, los cuales parten de las escalas utilizadas para el estudio cuantitativo de los datos. Cada uno de los ejes, a su vez, está compuesto por las diferentes bueno, pues digamos categorías o dimensiones, que en este caso, pues, al ser un estudio cualitativo, hablaríamos pues de subcategorías o de subdivisiones y estas, digamos, estas divisiones se corresponden con las dimensiones que se encajan, o sea, las dimensiones de cada una de las escalas que se utilizan para el análisis de los datos estadísticos. Las, los ítems que se han desarrollado en cada uno de los apartados, digamos, pues se ha intentado, se ha tratado de seguir, de ser fiel a toda la metodología que hemos expuesto anteriormente y de la cual ha partido el trabajo de diseño para esta entrevista definitiva.
y sobre todo pues tratando de acotar, de concretar, de delimitar la temática, centrarse sobre todo en la, digamos, en la obtención de resultados o de datos que de alguna manera puedan complementar y conformar el conjunto de análisis de los resultados obtenidos en el estudio de manera global, tanto contando con la parte de cuantificación como de la parte cualitativa. Bueno, y finalmente, pues aquí podemos observar la culminación de este proceso con los diferentes ítems que forman parte del diseño de esta entrevista definitiva. Se pretende que se pueda establecer incluso como un modelo de entrevista, dada la escasez de literatura científica que a día de hoy aún se recoge en esta materia, en lo que es la danza, las ciencias que rodean o que forman parte de la danza. Y bueno, pues sería, digamos, un punto a tener en cuenta en cuanto a la aplicabilidad y la innovación, ¿no? de este trabajo. Bueno, podemos observar, como vemos en esta última diapositiva, cómo se relacionan cada uno de los ítems o preguntas que se plantean en el diseño, en la entrevista, con las diferentes dimensiones, lo que serían las dimensiones de las escalas utilizadas en el trabajo cuantitativo. Y todo esto pues con el objetivo de, como se ha venido exponiendo a lo largo de esta presentación, con el objetivo de obtener, digamos, esa validación o esa conformidad de los datos que se obtengan en el trabajo de estadístico, el trabajo cuantitativo, a través de los datos que se obtengan en este trabajo cualitativo, en este trabajo de campo de análisis, de trabajo de campo de realización, en primer lugar, de las entrevistas y, por otro lado, de la aplicación metodológica correspondiente, que conllevará pues a unos resultados que se esperan que primero pues que por un lado que verifiquen las diferentes hipótesis planteadas en general en el trabajo, y por otro lado que configuren un soporte significativo a los datos que se hayan obtenido como hemos dicho, en la parte cuantificadora o en la parte cuantitativa del estudio. Bueno, pues ya finalizamos esta exposición, se finaliza con una gran satisfacción y agradecimiento por haber formado parte de este congreso, y agradezco vuestra atención, sinceramente. Os dejo aquí unos correos y por si desean contactar bien para participar en el trabajo o bien para futuras colaboraciones. También el link hacia el grupo de investigación por si alguien lo quiere consultar, de Creari, al que pertenezco. Y bueno, y alguna red social también por si alguien quiere contactar conmigo, y poco más. Pues muchas gracias y espero coincidir en un futuro.